Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Son acaso los intelectuales inmunes al prejuicio o han desarrollado a lo largo del tiempo una variante de este siendo un prejuicio intelectual? ¿Cómo perjudica esto a la literatura? ¿Toda crítica literaria enmarca necesariamente un prejuicio o hay excepciones? ¿Cómo limita al escritor el prejuicio intelectual en este caso? ¿Se puede separar este prejuicio intelectual de la persona? ¿Van indisolublemente unidos siempre? Bueno, vamos a explorar brevemente estas y otras inquietudes, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Esta es una reflexión, por supuesto, inagotable. De hecho, de manera permanente se está volviendo a la misma, más ahora con la explosión de las redes sociales, en donde ciertamente vemos estos ejemplos de prejuicio intelectual. Nos vamos a situar sobre todo, a circunscribir en el de orden literario. Ahora, el prejuicio por regla general muchas veces, y hay un prejuicio sobre el prejuicio, porque muchas personas consideran que alguien con cierta escolaridad, con ciertos títulos, con cierta educación, ni siquiera una instrucción, con cierta educación, es inmune al prejuicio, cosa que es completamente falsa. En uno de los primeros videos del canal, Los intelectuales y las masas, del profesor John Carry, allí exploramos un poco cómo él hace un estudio de esa opinión peyorativa que tenían muchos intelectuales, algunos que él citó ahí puntualmente, sobre las masas en general. En este vamos a hablar un poco del intelectual frente a otros de su tipo, ¿no? Dicho esto, el prejuicio en reglas generales, ¿cierto? Se aplica, por un lado, a una persona sin tener una base racional, por eso se habla de prejuicio, es decir, es una opinión generalmente negativa que degenera en una actitud hostil frente a una persona sin un conocimiento profundo para generar, para emitir tal consideración. Y el estereotipo, derivado de un prejuicio, entonces simplifica a todo un grupo de personas, los reduce a unos rasgos, a unas características y genera una especie de caricatura alrededor de estas personas. Entonces tenemos que el prejuicio se da por falta de conocimiento, por falta de un saber previo para emitir ese juicio, y el estereotipo se da al generar un proceso de simplificación, de reducción a unos rasgos que casi siempre, como les digo, es caricaturesco, ¿no? Por ahí otros lo llaman generalización, pero esa es otra discusión, ¿no? Que no vamos a tener ahora, porque evidentemente hay una generalización, pero la base es, no, el problema no es que usted generalice, el problema es que usted lo haga sin los datos, el problema es que usted lo haga desde una ignorancia. Ahora, uno pensaría que eso se contrapone con el intelectual, con esta persona que siempre está leyendo, que siempre está disertando, que siempre se está nutriendo, pero eh, evidentemente hay muchos ejemplos de intelectuales que han sido prejuiciosos. Hace poco tuvimos un programa de eso en el canal, hablamos un poco de dos de ellos, pero pudieron ser muchos más. Entonces, una primera consideración que debemos tener es que lamentablemente esos prejuicios subsisten. Por ejemplo, estos días veía yo una publicación que la persona después la retiró, no sé si la eliminó, no sé qué habrá pasado con ella, donde la persona decía, detrás pues de un logo, de un nombre así, sin foto y sin nada, decía que los maestros del género, ¿cómo era? Era algo así como que los maestros de la ciencia ficción y sobre todo los maestros del terror siempre habían sido hombres, entonces que ese era un género dominado por hombres nada más y que las mujeres no servían para eso. Ahí tenemos entonces un estereotipo de la mujer, negativo hacia la mujer, ¿cierto? Eh, Sobre una idea que la persona ni siquiera ha desarrollado. Porque no es que esté presentando un estudio y ahora los estudios también hay que tomarlos con pinzas, ¿no? Porque obedecen unos intereses de quién los hace
quién los financia, quién los paga y qué es lo que se pretende con el estudio. Pero también he leído, porque todo hay que decirlo como es, frente al género, por ejemplo, del romance y demás, a mujeres escribir que los hombres no sabemos escribir ese género que estamos prácticamente que impedidos. Entonces usted lo ve de los dos lados, ¿no? Son opiniones prejuiciosas que, y es muy normal que eso suceda, se contraponen. ¿Por qué? Porque son polarizantes. Cuando usted se va a un bando A y hay un bando B, no hay una suficiente interrelación, un suficiente conocimiento de lo que este bando B tiene para ofrecer o lo que este bando A tiene para ofrecer. Y el prejuicio se caracteriza, entonces, el prejuicio intelectual, estamos hablando, eh, y específicamente también el terreno literario, aunque lo comparte con otras, la historia, la filosofía, la economía, otras áreas del conocimiento, se caracteriza entonces por esa actitud, ¿cierto?, negativa hacia este grupo, hacia estas ideas que aterrizan en unas personas, porque tampoco queda en el aire, ¿no? No se vuelve algo abstracto. Por ejemplo, aquí lo vimos en mujeres y hombres en opiniones distintas sobre géneros literarios, pero suceden muchas otras cuestiones. Entonces genera un discurso, ¿cierto? Eh, y además de eso genera una actitud, en este caso despectiva, a lo que este grupo tiene para ofrecer, pero no deja de ser una forma inferior de razonamiento, porque ¿cómo sostiene usted, por ejemplo, la primera afirmación sobre el terror? ¿Cómo sostiene usted la segunda afirmación? Ah, que es que voy a decir que por estadística, que por ahí hay que matizar bien una serie de cosas para llegar a esa conclusión. Y había que aplicar inclusive la falsación de Popper para ver si eso resiste, esa tesis resiste, ¿no? Pero bueno, entonces tengamos eso en cuenta. Ahora, otro punto importante, ya dejando por lo menos unos argumentos preliminares de por qué el prejuicio se da, evidentemente, entre los intelectuales, entre los escritores se da, y genera unos estereotipos. Vamos a un caso concreto. Ahora, toda crítica que se haga literaria es prejuiciosa, no necesariamente, aunque se puede confundir. Les pongo el ejemplo con la escritora Isabel Allende y el escritor Roberto Bolaños. Antes del ejemplo, de manera previa, porque también he leído por ahí decir, por ejemplo, ponga usted una tesis absurda, que lamentablemente se da, frente al realismo mágico, decir, por ejemplo, eh, Isabel Allende no es una buena escritora de realismo mágico porque es mujer, el realismo mágico es un género dominado por hombres, ¿cierto? Ahí hay un prejuicio contra la persona de Isabel Allende y hay un estereotipo contra las mujeres que escriben realismo mágico, ¿cierto? Ahí vemos claramente las dos situaciones. Lo cual, por supuesto, no resiste un análisis, no resiste una crítica. Ahora, que otro escritor, como el caso de Roberto Bolaños, que tiene o le hicieron una entrevista, que es un gran escritor, ¿cierto? Él tenía una opinión bastante, o cuando la expresó, tenía una opinión bastante peyorativa de la obra de Isabel Allende. Uno podría decir quizá que también de la persona de Isabel Allende, pero de todas maneras, yo por acá tenía el artículo de prensa, es un artículo 19 de mayo de 2002, eh, allá frente al premio un premio de literatura que estaban dando en Chile. Le hacen una pregunta. Entonces, en este medio, le preguntaron en ese momento a Roberto Bolaño en 2002, a Isabel Allende, la candidata más sonada, no se lo concedería por nada. Me parece una mala escritora, simple y llanamente, y llamarla escritora es darle cancha. Ni siquiera creo que Isabel Allende sea escritora, es una escribidora. Para Bolaño no cuenta el argumento de sus millonarias ventas de ejemplares en el mundo. En ese caso, vamos a darle el Pulitzer a John Grisham o a Ken Follett. Esto es confundir hit parade con literatura. No tiene nada que ver una cosa con la otra, afirmó Roberto Bolaños, que es un gran escritor, un hombre que había igual leído mucho y ha escrito grandes obras. Ahora, si usted quiere estar de acuerdo con Bolaño, eh, entonces investigue bien la obra de Isabel Allende, parta de la base, en este caso, de un predominio de una visión artística y estética que se contrapondría con la dimensión emprendedora, tesis que yo no comparto, porque un escritor puede ser muy bueno, ¿cierto? Y vender, o muy bueno es una generalización, puede tener una calidad, bueno, una incorrección es lo que quiero decir. Eh,
puede ser muy bueno, ¿cierto? Por sostener este vocablo más popular y no vender como ser muy malo y vender mucho. Ahí tiene que ver con un tema de marketing del escritor, una serie de cosas, ¿cierto? No creo yo, por lo menos yo ahí discrepo que sea una confusión. Ahora tampoco estoy pontificando y diciendo que digamos, Isabel Allende sea la mejor no escritora. Lo que quiero mostrar con este ejemplo es que se puede hacer una crítica bastante demoledora, bastante despectiva, en este caso, porque llamarla escribidora es evidentemente hacerlo con un ánimo despectivo, y Bolaño sabía lo que estaba diciendo y era consciente de sus palabras, no lo desarrolla porque es una entrevista, quizá él tenga o haya generado yo no lo he leído, por ejemplo, un texto de crítica literaria frente a esta autora en particular, y así lo vemos entre diferentes autores, pero lo que debemos rescatar acá es que él no está diciendo por ser mujer Isabel Allende o las mujeres que escriben esto, no. Él está hablando de la persona de Isabel Allende, que coincide con la de una mujer. Ahora, que esa crítica tenga o no tenga sustento, ya es otro cantar. Pero aquí estamos viendo un ejemplo práctico, ¿cierto? De una crítica que conforme también el baremo de interpretación que usted tenga puede o no ser sesgada. Yo he leído también, porque este es un hecho que, de hecho, lo vi en un post y buscando en Google me apareció, usted lo busca, inclusive, perdón, inclusive claramente le aparece el recorte de prensa, la foto de Bolaño, el artículo, todo le aparece en Google sobre Isabel Allende y muchas personas, tanto hombres como mujeres, señalan que es una actitud machista de Bolaño. Hay que entonces entrar a examinar bien eso, porque si lo dijo en calidad de mujer o si lo dijo en calidad de sujeto. Pero el prejuicio existe y hay ejemplos más claros de prejuicio, más expresos. ¿Cómo entonces esto debilita al escritor? Si yo, ya no hablemos digamos, hablemos por ejemplo del haiku, que lo tuvimos también aquí en el canal. Si yo como escritor me cierro, por ejemplo, a leer el haiku, voy a decir, no, eso es una forma arcaica, fosilizada, y los japoneses no saben escribir, me estoy negando una posibilidad de conocer qué me puede aportar eso a mí como escritor. O por ejemplo, la literatura oral africana también, si la persona se niega a eso, se está negando a conocer lo que le puede aportar. Los cuentos hindús, por ejemplo, o hindúes, ¿cómo puede eso aportarle? Las narrativas eh, de los pueblos indígenas, que muchas se han rescatado, de los guaraníes, por ejemplo, se ha rescatado, por poner un ejemplo, de los que yo he leído, de su cosmovisión y de sus aportaciones literarias, eso también o sea, descartarlo únicamente porque yo me caso con un canon, que lamentablemente eso se ha venido popularizando, aunque ese es tema para otro tipo de contenido, ¿no? Ya un poco más de orden político, filosófico y demás. Pero se ha venido popularizando, ¿cierto? Ciertas posturas retardatarias que han querido reinstaurar bajo el marco de una batalla cultural o algo así, que se pueden dar evidentemente en el plano de la cultura, pero hay que matizar un poco eso, ¿no? Para no caer en esas posturas. De todas maneras, entonces no hay que cerrarse, ¿cierto? Ahora, también para ser honestos, es imposible muchas veces sustraerse de los prejuicios, inclusive personas que leen permanentemente, que escriben permanentemente, que tienen una educación que rebasa una mera instrucción formal, sino una educación. O sea, se han cultivado a sí mismos y sin embargo caen en eso y todos podemos caer en eso, entonces debemos tener una actitud vigilante respecto a este tipo de comportamiento porque nos perjudica como escritores. Ahora, ya si usted estudia un terreno, por volver al ejemplo que pusimos anteriormente, una materia, y usted, ya usted tendría que ver entonces si tiene un sesgo cognitivo, que ya es algo diferente, frente, por ejemplo, por continuar con el ejemplo, la literatura de Isabel Allende y la opinión de Bolaños. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Como siempre, pues un gusto compartir con ustedes. También, por favor, nos compartan en comentarios si conocen o qué prejuicios literarios conocen, han visto por allí a escritores esbozar, cuáles consideran ustedes que son los más nocivos, si ustedes mismos los padecen, cómo los diferenciarían, toda esta clase de cosas
Como siempre, pues invitándolos a participar en el canal, a compartir el contenido, a suscribirse, comentar. No siendo más por el momento, como siempre, un gusto compartir este espacio con ustedes, buscando mejorar un poco la visión de la literatura y retroalimentarnos. Nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.